Ya, a ver, ahí, ¿se me escucha? Ahí sí. Ya, me van a disculpar, parece que ha habido un problema con la energía eléctrica, se ha apagado en todo el barrio, pero ya regresó. Ya, entonces estábamos comentando acá, pues, la interpretación del loss ratio, pues, ¿no? Ajá. Entonces, el efecto de las variables, de las exponenciales, del coeficiente de las variables, nos van a indicar el efecto de dichas variables en el odds ratio, ¿no? El odds ratio es el cociente o la división entre la probabilidad de ocurrencia sobre la probabilidad de no ocurrencia. Entonces, un error común que se comete es decir que el odds ratio es el incremento en la probabilidad de ocurrencia, pero estamos viendo que no es así, sino es en el odds ratio, ¿ya? Ojo con eso. Ya. Para la variable edad, a ver, la variable edad, a ver, veamos aquí el coeficiente de la variable edad, es menos 0,03. Entonces, al hacer el exponencial, tenemos un resultado de 0,97. Este sigue siendo menor a 1. Entonces, la diferencia es 0,03 o 3%. Entonces, como es cuantitativa, aquí se interpreta como un incremento, ¿no? Al incrementarse la edad de un pasajero en un año, la ventaja comparativa de sobrevivir frente a no sobrevivir se reduce en un 3%, manteniendo el resto de variables constantes. Entonces, ahí tenemos la interpretación de los ratios cuando tenemos una variable de tipo cualitativa, como fue el caso del sexo, y una variable numérica, como es el caso de la edad. Ya. A ver, hasta ahí se va comprendiendo, Hasta ahí sí. ¿sí? Ya, ok. Aquí también tenemos la interpretación de el tipo de pasajero, ¿no? El pasajero, el tipo de pasajero de referencia era la clase uno. Entonces, evidentemente, la clase 2 y la clase 3 van a presentar un odds ratio menor del de la clase uno. Y aquí están los resultados, ¿no? El coeficiente de clase 2 es menos 1,10 y para clase 3 es menos 2. Entonces, si hacemos el exponencial para clase 2, esto resulta 0,33, ¿no? Entonces, los pasajeros de clase 2 presentan 67% menos ventaja comparativa de sobrevivir frente a no sobrevivir que los pasajeros de clase 1, manteniendo el resto de variables constantes. Igual, para los pasajeros de clase 3 tenemos exponencial a la menos 2,09, lo cual resulta 0,12, ¿no? Los pasajeros de clase 3 presentan 88% menos ventaja comparativa de sobrevivir frente a no sobrevivir que los pasajeros de clase 1, manteniendo el resto de variables constantes. Muy bien, ¿no? Entonces, Ya. esta es la interpretación de los odds ratios, el efecto de, Los exponenciales salen de la ecuación que hicimos hace rato anteriormente, ¿cierto? sí, ajá, de la Que- ecuación original se toman los valores de los coeficientes. Ajá. Pero ahora, ¿por qué hacemos el exponencial? Porque acá cuando nosotros hacemos este cálculo de odds, tenemos que pi va a ser igual a epsilon elevado al producto matricial sobre uno más epsilon elevado al producto matricial. Entonces, reemplazando el valor de pi en esta ecuación que se conoce como el odds, Ujú. se hace esta operación y por ahí se va el mismo denominador, se va todo esto, y al final te queda solamente epsilon sobre uno, es decir, epsilon elevado al producto matricial. Entonces, el odds Ya. ratio se calcula por esa razón, simplemente exponenciando el valor del coeficiente. Ok. Ujú. Entonces, por eso para interpretar un modelo de regresión logística se tiene que hacer el exponencial.
Si no se hace ese cálculo, el efecto es sobre el logaritmo de lots, ¿ya? O sea, se puede interpretar como un modelo lineal, pero sobre el logaritmo de lots. Ok. Ujú. Ese es la única consideración que hay que tener en cuenta. Ya, entonces, luego por aquí tenemos algunas hipótesis para, en este caso, el modelo, ¿no? Por ahí han escuchado hablar de razón de verosimilitud. Sí, Ya, entonces Sí, la razón de verosimilitud es una prueba estadística en el que vamos a verificar si las variables, o sea, al menos una de las variables influye, en este caso, en la variable respuesta. Su hipótesis nula, H0, es que todos los coeficientes, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, son iguales a cero. Y decir que son iguales a cero es sinónimo de decir que no afectan a la variable respuesta. El H1 es que al menos un beta sub i es diferente de cero. O sea, al menos una variable predictora tiene que influir en el modelo. La prueba estadística es el chi cuadrado para rechazar, porque lo que nosotros queremos es demostrar H1 y rechazar H0. Queremos demostrar que al menos una variable que yo estoy estudiando sí influye. Entonces, la prueba va a ser una chi cuadrada y para rechazar H0 se espera tener valores altos y un p-valor de valores bajos. ok, ok. ¿Mm? Sí. Ya esto creo que del test de Hosmer y Lemmenschov no está trabajado, ¿no? O sí también. No, no, Eso no no, no es. ese no hemos visto. Ya, entonces vamos a enfocarnos aquí en la razón de verosimilitud. Ya. La razón de verosimilitud, bueno, razón viene de matemática que significa dividir, ¿no? Razón en matemática es dividir. Entonces, en términos más sencillos sería dividir la verosimilitud. ¿Y qué es la verosimilitud? La verosimilitud es un número que nos indica el error del modelo, ¿ya? O sea, en términos prácticos es, yo tengo un modelo y la verosimilitud me dice qué tanto se parece el modelo a los datos reales. Es decir, es la diferencia entre los datos verdaderos y los datos pronosticados de mi modelo. En este caso, el modelo de regresión logística. Entonces, vamos a tener un modelo nulo y su verosimilitud se va a representar por la doble L del logaritmo de verosimilitud de O, de cero o de O, de un modelo nulo, o sea, un modelo donde no hay ninguna variable, es decir, donde solamente es un efecto placebo, por ejemplo, un modelo nulo. También se va a calcular la máxima verosimilitud con todos los predictores o con el predictor que yo deseo comparar. En este caso también el logaritmo de la verosimilitud de mi modelo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo utilizo variables para predecir a la variable respuesta, ¿qué debe pasar con la diferencia entre mi pronóstico? O sea, ¿cómo debería ser mi verosimilitud? Debería ser menor que el modelo nulo, ¿no es cierto? O sea, si yo claro. utilizo un modelo con variables predictoras, la diferencia en el pronóstico debe ser menor que, que si no lo uso, pues. Entonces, esa es la mecánica de la prueba de razón de verosimilitud. Entonces, si el segundo modelo es más pequeño que el primero, se concluye que es más verdadero o más ajustable a los datos. ¿Por qué? Porque alguna variable predictora influye significativamente.
Ahora, Ok. ¿cómo se llega a la chi cuadrada? Bueno, si se hace la diferencia, no hay una distribución a la cual se puede asociar. Pero si hacemos esta diferencia, dos veces verosimilitud del modelo nulo menos dos veces log de la verosimilitud del modelo completo o el modelo que yo propongo, esta operación sí se ajusta a una distribución y se ajusta a una distribución chi cuadrada con k sub 0 menos k sub m grados de libertad. Ahora, a esta diferencia se le conoce como razón de máxima verosimilitud o razón de verosimilitud. Y a la expresión menos 2LL, ya sea del modelo nulo o del modelo completo, se conoce como deviance o desviance. Entonces, a razón de verosimilitud también se le conoce como prueba de la devianza o prueba de la desvianza. Entonces, la Ok. idea es que la diferencia sea grande para poder decir que el modelo que yo estoy proponiendo tiene un menor error de ajuste que un modelo sin variables. A ver, ¿se va comprendiendo esa idea? Más que todo esa de la de verosimilitud, algo nos dijo, pero no así tan a profundidad. ¿Sí? Entonces, ahí el RStudio tiene la ventaja que les da el valor de la devianza y el valor de los grados de libertad. Entonces ya se hace la prueba de chi cuadrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la prueba de razón de verosimilitud de el modelo Titanic, ¿no? Esto de aquí, este modelo que habíamos encontrado hace un rato, este modelo. Ya, pues entonces aquí el R te da, ¿no? Mira, la devianza del modelo nulo y la devianza del modelo residual. Entonces, devianza del modelo nulo es esto de acá, esta parte, 2LL de 0. Es 1735.3. Este de acá, 2LM del modelo, es deviance residual, 982.03. Entonces, aquí K sub 0 es este valor, 1308 grados de libertad. Y 1304 es K sub M, ¿no? De grados de libertad. Entonces, ahí está la devianza, sería la diferencia. 1700, el chi cuadrado calculado va a ser 1735.13 menos 982.03. Esto resulta 753.1. Los grados de libertad, ahí está, 1308 menos 1304 genera 4 grados de libertad. Entonces, al calcular el p-valor, resulta 0. Entonces, aquí, esta partecita, ¿no? Chi cuadrado, valores altos, p-valor, valores bajos. Y aquí está, miren, ¿no? Chi cuadrado alto, p-valor bajo. Entonces, se rechaza h0, entonces al menos una variable influye en la sobrevivencia de los pasajeros. Esa sería la conclusión. Exacto. Y eso es lo que en toda investigación se quiere lograr, demostrar que al menos una variable que usted está proponiendo influye en el modelo, pues. Ujú. Ujú. Mm, Y a ver, ahí se entendió esto de la razón de verosimilitud. Ahí más o menos, ahí vamos. Sí, más o menos, ya está. O sea, y se acepta la variable porque tenemos el valor de cero en el p-valor. Claro, este p-valor nos dice que al menos una variable, o sea, es como una prueba global. O sea, no es que todas las variables influyan, ¿ah? Lo que está diciendo es que al menos una variable influya. En esto del Titanic habían tres variables: la edad, el sexo y la clase de Ya. pasajero. O sea, lo que la razón de verosimilitud le dice es, al menos una de las tres influye en la probabilidad de que el pasajero sobrevive o no sobrevive. Ahora, si queremos saber cuál de estas
sí influyen y cuál no influyen, hay otra prueba. Y esta es la prueba del famoso Wall o el test de Waltz. Sí lo han escuchado, Es ¿verdad? así. No, no nos daba, Ese no nos dio el de Walt. ¿Sí nos les daba dio? ah, el T-Student, eh, Claro, el test de la Wall, prueba es, claro, el test de Wall tiene varias versiones. A veces y la utilizan la Z, Z, a veces la T también. sí, la Z, sí, sí dio la Z, pero hicimos como que a mano. Claro, claro, porque es una operación directa, ¿no? El Ya. test de Wall lo que hace es dividir el valor del coeficiente entre su error estándar. Entonces, en el R, bueno, el R lo bueno es que ya te da el valor y te da el cálculo. Ajá, Entonces, es la tienes que forma. dividir el coeficiente y entre su desviación estándar. Entonces, el test de Wall ya es un test, por así decirlo, individual para probar cada una de las variables para saber si influye o no influye en el modelo. Entonces, su hipótesis nula, H0 va a ser que el coeficiente de la variable i es igual a cero. Entonces, cuando es igual a cero, hay que entender que esa variable no influye. Y H1 es que beta sub i es diferente de cero. Es diferente de cero porque puede tener un valor negativo, es decir, un efecto inverso, o puede tener un valor positivo, es decir, un efecto directo. La prueba que se utiliza es la prueba Z, valores altos, y el p-valor, valores bajos, ¿no? Tiene que ser cercano a cero. Para decir, para rechazar H0 y quedarnos con H1. Ujú. Ya, Y en hasta las dos ahí, pruebas se plantea hipótesis, entonces. exacto, así es. Perfecto. Veamos por aquí. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos la salida del R del modelo Ahí está. para las variables, ¿no? Entonces aquí está la variable sexo, edad, pasajero de clase 2, pasajero de clase 3. Y acá está el intercepto. Aquí la primera columna es la estimación, este es lo que sería el beta, los betas. Ah, Aquí está error estándar, este es el SE, Standard Deviation. Y aquí ya está la prueba Z, mira. Ha dividido 3.80 entre 0.34 y te sale este valor Z. Y aquí te da el famoso p-valor. El R te da el p-valor. Generalmente usan el 0.05, ¿no? Para comparar. ¿Y en clase sí, les han sí, sugerido un valor? no sé, Sí, ¿verdad? 0.05 mismo. creo que no sé eso. Ah, ok, entonces mira, ¿no? El valor aquí es 2 elevado a la 10 a la menos 16, o sea, prácticamente cero. Entonces, por eso la prueba resulta altamente significativa, ¿no? Y como pueden ver, todas las variables han resultado Ujú. significativas. Entonces, el sexo, la edad y el tipo de pasajero sí influían en si los pasajeros van a sobrevivir o no van a sobrevivir. Ok. Muy bien. ¿Qué tal hasta ahí? Vamos bien. Héroe sí lo hemos manejado, ¿no? Nos ha costado interpretar. Ya. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Han visto los pseudo Rs o coeficiente de determinación? Creo que son Coeficiente estos. de determinación, sí, coeficiente de determinación. Claro, Ese sí hemos visto. Sí, en, habían cuatro que había ahora de determinación, confusión y había una más que siempre debíamos dominar. ujú, claro. Ujú. Ya, entonces, en el modelo de regresión lineal múltiple, el R cuadrado pues nos dice qué tanto explica los predictores en este caso, a la variable respuesta. Entonces, en el modelo de regresión logística no se puede hacer dicho cálculo. Entonces, muchos autores han tratado de buscar una imitación a ese R cuadrado. Entonces, por eso se llaman pseudos, o sea, de
parecidos, ¿no? Pero no son idénticos. Entonces el primero, el que propone fue McFadden, ¿no? Ahí está su formulita, ¿no? Para calcular. Luego también está Cox-Snell, también su formulita. Y el último, y quizás ahora el más empleado, es el de Nagel-Kerk. El de El que más se Nagel-Kerk, acerca. el que más se interpreta parecido al R cuadrado. Sí. Entonces, miren, ¿no? En este modelo de que se usó para pronosticar si un paciente, si un pasajero sobrevive o no, tenemos, por ejemplo, ¿no? Los pseudo R cuadrados, ¿no? McFadden, 0.4340, Cox-Snell, 0.4375, Nagel-Kerke, 0.5957. Entonces, son Sí, se acercan. indicadores que permiten cuantificar la variabilidad explicada de la deserción, bueno, acá no es deserción, ¿no? Que es sobrevivencia, ¿no? Ya. El 59.57% de la variabilidad de la sobrevivencia de los pasajeros es explicada por el modelo de regresión logística. Eso es lo que estamos interpretando en Nagel-Kerk. Muchos autores concuerdan que un valor óptimo es entre 0.4 y 0.06. A veces cuando enseñan a uno en la universidad de que el R cuadrado tiene que ser cerca al 100%, ¿no es cierto? Pero en la realidad, al menos en regresión logística, los más altos llegan a 0.4, 0.6. O sea, No, no es que se acerque a ese 1 o ese 100% como se enseña tanto. Ya. ¿Hasta ahí se va comprendiendo? y hasta ahí vamos Sí, entendiendo. sí, vamos bien. Ya. Luego aquí también otra forma de ver si el modelo trabaja bien es calcular la precisión del modelo. Y aquí sí deben haber visto lo que es matriz de confusión. Ajá, Y- Sí, confusión. Ya, Es si este. en esta matriz lo que se hace es cruzar los valores observados, es decir, los valores reales que se han registrado. En este caso, no sobrevivieron 815. O sea, en la realidad, de los 1.309 pasajeros, 815 no sobrevivieron. Y sobrevivieron solo 494. Eso es lo que pasó en la realidad, ¿no? Los valores observados. Esta información se cruza con los valores predichos. Entonces, para cada pasajero se le calcula la probabilidad de que sobreviva o no sobreviva. Y, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Si un pasajero tiene la probabilidad de sobrevivir de 0.9, se acerca a 1, entonces lo clasificamos que sí sobrevivió. A otro pasajero le calculamos su probabilidad de sobrevivir. Sale 0.1, una probabilidad muy baja, entonces lo clasificamos como que no va a sobrevivir. Entonces así a todos los pasajeros se le tiene que clasificar como sobrevive o no sobrevive. Y ese resultado son los valores predichos. Entonces, este modelo que hemos estimado de regresión logística ha pronosticado que no sobreviven 841 y que sobreviven 468. Ahora, lo que está adentro indicaría, pues, qué tan, qué tan cierto o qué tan preciso llegó a ser el modelo. Por ejemplo, ¿no? Los que no sobrevivieron está aquí, ¿no? En este cruce. No sobrevive de observados con no sobrevive de predichos. O sea, a estos 733 pasajeros, el modelo los identificó correctamente como que no van a sobrevivir. A estos 386, el modelo logró identificar correctamente que iban a sobrevivir. Ahora, a este 82, el modelo pronosticó que este 82 iban a sobrevivir, No pero en murieron. realidad murieron, exacto. Este 108, el modelo predijo que no iban a sobrevivir, pero sí sobrevivieron.
Esos son los falsos positivos y los verdaderos positivos, ¿no? Exacto. Mm, Sí, claro. efectivamente. Entonces, una precisión de manera general o lo que se conoce como accuracy o exactitud es sumar los correctos clasificados, tanto que no sobrevivieron y los que sí sobrevivieron, y dividirlos entre el total general, ¿no? Pues en este caso tendrá una exactitud para clasificar de 733 más 386 entre 1309. Eso resulta 0,8549. O sea, el modelo clasificó correctamente a 85,49% de los pasajeros. Entonces, eso es lo que se conoce como accuracy o precisión, o exactitud también lo llaman. Entonces, claro, lo ideal es que se pronostique al 100%, ¿no? Pero ahí 85% es más o menos algo, bueno. Ahora, por aquí hay dos medidas adicionales que también son bastante importante considerarlas. Son la sensibilidad o sensitividad, que más creo que se utiliza en epidemiología, ¿no? Si no me equivoco, sensitividad, ¿no? No, seguridad menos. Sensibilidad. Sensibilidad, men. Ah, ya, ok. Y bueno, diversas traducciones lo ponen sensibilidad, sensitividad también. Ya, la sensibilidad es la razón entre los positivos correctos y el total de positivos observados. O sea, es decir, los que realmente sobrevivieron y que fueron clasificados como que sobrevivieron. Entonces, en este caso, los pronosticados correctamente que sobrevivieron fueron 386, ahí está, y del total de sobrevivientes en la vida real fue de 494. Entonces, esto de la sensibilidad ya no es respecto al gran total, sino a los que han sobrevivido correctamente. O sea, los verdaderos positivos, ¿no? En otras palabras. Y esto sería 0,7814. O sea, el modelo clasifica correctamente a los que sobreviven en un 78,14%. Eso es lo que nos está indicando, ¿no? O sea, hablando de los que sí sobreviven, el modelo los clasifica correctamente en un 78,14%. Por el otro lado, tenemos la especificidad. Y la especificidad es la proporción entre la frecuencia de negativos correctos. Cuando decimos negativos correctos, hablamos de negativos, no nos hablamos de equivocación, sino hablamos de la categoría cero. En este caso, la categoría cero es los que no sobreviven. O sea, Ujú. qué tan bueno es el modelo en identificar a los que no sobreviven. Y por eso se divide entre el total de resultados negativos observados. O en otras palabras, los que no sobreviven. Por eso tenemos 733 entre 815. Y eso aprox es un 89,94%. Entonces, este modelo de regresión logística clasifica correctamente a los que no sobreviven en un 89,94%. No hay reglas en cuánto debe ser el valor mínimo, ¿no? Para tener una precisión o sensibilidad o especificidad alta. Pero sí se espera que sean los más altos posibles, porque estás clasificando, ¿no? Estás viendo qué tan bueno tu modelo está clasificando. Y lo ideal o la idea es que sea lo más alto posible. Una pregunta, ¿no? ¿Por qué la especificidad resultó ser un poco más alta que la sensibilidad? Bueno, eso a veces ocurre. Sí. Cuando ocurre esto de la especificidad o sensibilidad es un poco más alta, es porque en el conjunto de datos, ustedes pueden ver los totales, en la realidad se registraron más casos de muertos que de sobrevivientes.
Entonces el modelo va a tirar o va a inclinarse a clasificar más a los pasajeros como que no sobreviven. Por eso tiene una especificidad más alta. A ver, ¿se comprende hasta ahí esto de la precisión del modelo? Sí, yo sí lo entendí, no sé ustedes, chicos. Y eso de la tabla sí, ya lo hemos practicado ya. Ya. Luego tenemos por aquí la curva ROC. Esto también sí lo han visto, ¿verdad? Eso es ya en R, no la curva ROC. Sí. Y la curva ROC es Se ve la este, Y. es un cruce, es como que un análisis de sensibilidad y el complemento de la especificidad. Ah, Ahora sí, veamos sí, por. la famosa curva. El Ujú. área bajo la curva. Tiene que ser como Exacto. que uno. Ah, Entonces sí, la, sí. entonces la curva ROC, claro, es un gráfico que nos va a permitir ver qué tan capaz es el modelo de distinguir las clases, ¿no? Es decir, de sobrevive y no sobrevive. Todo esto Entonces, utilizamos en regresión logística. sí, logística binaria. Esta de la curva ROC solo es para logística binaria. En polinomial o multinomial no se usa curva ROC. Ahí, ¿cuál usaríamos? No, es que este concepto solamente es para discriminar entre dos clases. Ah, ya. Sí, entonces ya en multinomial esto ya no se ve. Entonces, aquí igual, ¿no? Esto de sensibilidad y especificidad solamente se usa en logística binaria, que hablamos de positivos y falsos. En cambio, en multinomial ya tenemos tres y ya no aplica. Solamente en multinomial aplica lo que es la precisión. Ya, entonces dice, además de la exactitud, sensitividad y especificidad calculadas a partir de la matriz de confusión, existe el indicador AUC, o también conocida como estadístico C, asociado a la curva ROC. Las curvas ROC comparan para diferentes puntos de corte equilibrando la tasa de clasificados positivos correctos como sensibilidad con la tasa de falsos positivos. Los falsos positivos es uno menos la especificidad. El valor del Es correcto. AUC, área bajo la curva por sus siglas en inglés, ¿no? Así se llama. Entonces, aquí en el eje vertical se va a trabajar con la sensitividad y en el eje horizontal va a ser uno menos Sí, la especificidad. Y uno menos la especificidad también se conoce como falsos positivos. Entonces, el valor de la curva va a ir discriminando, ¿no? Y el área bajo la curva es todo este valor que está por acá. es correcto. Ujú. Oiga, profe, ¿por qué no utilizamos el Meet? Porque creo que ya se va a acabar otra vez la reunión. Ya. Estoy grabando la reunión para poder pasárselas también. Creo que el Meet no, Ah, ya, ya. no Chévere, da porque dice esa. 4 minutos restantes, dice ahí. Ah, ya, ya, sí, sí. Ya, entonces, a ver, un momento aquí para terminar. Aquí está el área el valor del área de la curva, 0,893. Y también algo interesante es que la curva ROC te sirve para identificar un punto de corte óptimo. Cuando hablamos de punto corte óptimo, o sea, nos referimos a esto, ¿no? Para clasificar, tú tienes una probabilidad, ¿no? 0,6, por ejemplo. A este 0,6 lo clasificas como que sí sobrevive o como que no sobrevive. ¿Cómo lo clasificarías? El Que no cero, sobrevive porque estamos viendo los que mueren. Ya. O sea, recuerda que el modelo de regresión logística te va a dar una probabilidad. Por ejemplo, a ver, para un pasajero nos da una probabilidad de 0,6. Entonces lo clasificamos como que sí sobrevive o como que no sobrevive. Bueno, una regla ujú, intuitiva es compararla a 0,5, ¿no?
ha pasado. Si es mayor a 0.5, ya le mandamos así. Y si es menor, le mandamos que no. Pero esta es una regla arbitraria. La curva ROC, de acuerdo a todos estos análisis que hace, nos determina un punto óptimo de corte. Y aquí nos está indicando. El punto óptimo de corte para que tu clasificación sea la más óptima es 0.645. Entonces, cuando haces este punto de corte, tienes mejores resultados. Entonces, para eso también te sirve la curva ROC, para encontrar el punto de corte adecuado. Perfecto. Está claro. Ya, entonces, a ver, voy a crear otro enlace, ¿ya? Me da un momentito, por favor.